Buen día, mi nombre es Diego Armando Rosada Chala, estudiante de Programación Orientada a Objetos. Esta es mi identificación y voy a mostrar lo que se ha hecho en las diferentes fases. En la fase número 1, que se llamaba análisis de requisitos, precisamente se hicieron ese análisis de requisitos. En este caso pues se hizo la elección del proyecto. Yo elegí el proyecto A. En este proyecto decía que el Hospital Comunal Las Mercedes del municipio de Florencia, Caquetá, requería sistematizar la información relacionada con las vacunas para los ciudadanos que acurrieron al hospital para evitar la propagación del COVID-19. Yo elegí el proyecto A. Necesitaba el registro de funcionarios, la consulta de los funcionarios, actualizar un funcionario, registrar un usuario, consultar usuarios, actualizar usuarios. Entonces se necesita que la aplicación se ejecute. Debe solicitar un usuario y una contraseña, ¿sí?, para garantizar la seguridad de la aplicación y el acceso solamente a personal autorizado. Esto para impedir que cualquier persona que no tuviera la necesidad real de entrar a la aplicación, pues lo hiciera. Es obligatorio hacer el uso de bloques. Bueno, entonces esto es básicamente lo que se hizo. Se colocaron los requisitos funcionales y no funcionales. Entre los requisitos no funcionales estaban de que el software debe estar conectado a una base de datos MySQL en su versión estable, que el software debe funcionar con un sistema operativo en el que se puede instalar el entorno de Java, básicamente es casi cualquier sistema operativo de escritorio, Windows, Linux, Mac. El software debe ser seguro para evitar filtración de datos. Precisamente se le colocó un usuario y una contraseña. El software debe estar optimizado para evitar cuelgues o lentitud. El software debe ser visualmente limpio, o sea, no debe estar tan adornado. En los requerimientos funcionales se debe tener un ingreso de un usuario y una contraseña, se debe llevar un registro detallado de usuarios y funcionarios, el software debe permitir editar la información para corregir errores de tipografía o actualización de datos, el software debe permitir buscar funcionarios de usuarios, el software no deberá permitir su manipulación sin una clave de acceso, o sea, no se puede ingresar mientras no se le aplique sus respectivas claves. El software debe llevar un registro de vacunas, deberá poder hacer búsqueda del número de documento nombre. Entonces esto es lo que vimos durante la fase 1, que fue análisis de requisitos. Si nos vamos para la fase 2, que fue especificación y diseño, aquí se nos decía que debíamos hacer un diagrama de caso de uso. Si yo acerco, nos damos cuenta de que tenemos que un funcionario podía ser administrador o que podía ser un auxiliar, en cuyo caso el auxiliar puede hacer iniciar sesión, consultar información del paciente, ingresar información del paciente, ¿sí?, y qué datos puede agregar. Entonces puede agregar cédula, nombres, apellidos, fecha estimada de la segunda dosis, nombre de la vacuna, etc. Pero para poder, el administrador tiene otros, digamos, un usuario más elevado, y el administrador puede iniciar sesión, agregar auxiliares o agregar más funcionarios, puede modificar la información de los usuarios, puede modificar la información de los auxiliares o de los funcionarios, puede generar reportes, puede, en fin, puede administrar absolutamente todos los datos de la aplicación, y normalmente pues es el que puede quitar y poner cualquier tipo de dato que pueda tener ahí. El manejo normal lo van a dar los auxiliares o los funcionarios, ¿sí? Los funcionarios, digamos, auxiliares. Ellos son los que van a poder hacer esta información. Luego hicimos un modelo de clases, ¿sí?, donde pudimos hacer una relación de todas estas variables que podemos tener sobre la aplicación. En estas variables pues hicimos de dónde a dónde iban estos datos, su dirección, quién es, o sea, la dirección en la que van esos datos, qué datos van a ir. Por ejemplo, la vacuna está relacionada con las personas y a su vez las personas está relacionada con los datos completos. Si el funcionario pues hace o aplica los datos,
y genera los reportes, dependiendo el usuario que se le coloque, ¿no? Luego los diagramas de actividades, se hizo un diagrama de actividades donde se aplicó el correspondiente diagrama, donde se puede validar la dirección de la información y una entrada y una salida, ¿sí? Luego se hizo el registro, que también es sobre eso, sobre las entradas y las salidas de información. Como el video debe durar 15 minutos y es muy poco el tiempo realmente, vamos a consulta. En consultas también tenemos la dirección de las consultas, donde también tenemos una entrada por parte del funcionario, ¿sí? Y una salida con su respectivo algoritmo para saber la dirección que tomar en caso de una respuesta positiva o negativa, o en caso de encontrarnos en una especie de bucle para poder salir de él, ¿sí? En cuanto a reportes, lo mismo, el funcionario ingresa los datos, hace inicio de sesión, si inicia la sesión, entonces puede generar los reportes, etc. Entonces la idea ¿cuál es? Es generar una especie de algoritmo para que el software esté muy bien construido. Y el diagrama de entidad-relación, ¿sí? El diagrama de entidad-relación que nos relaciona, valga la redundancia, todas estas variables y todos estos datos que van a ir plasmados en el software. Ahora, lo que estuvimos viendo en la fase 3, ¿sí? Ya en la fase 3 comenzamos a ver lo que es la implementación de un login, la implementación de, digamos, lo básico y físico del software. En este caso voy a mostrar todo lo correspondiente ya al software como tal construido, todo lo que se aplicó durante el presente curso. Por ejemplo, en el caso del login, en primera medida se realizó un diseño, pero como en los requisitos estaba de que debería ser un software limpio, sin, digamos, tanto adorno, más que todo ahora que todo se está haciendo minimalista, entonces se le colocó este login donde dice ingreso al sistema de registro de vacunación. Por obvias razones, el usuario y la contraseña están escritos acá, pero es para permitir el acceso al profesor, porque esto en el software, de verdad, pues no debería estar ahí, no debería estar el usuario y la contraseña ahí de una vez puesto. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un botón de salida, un inicio de sesión para un usuario y un inicio de sesión para un administrador. Luego explico la funcionalidad de cada botón o hacia dónde nos lleva, porque en un principio hicimos fue únicamente la interfaz gráfica. Aquí tenemos la interfaz gráfica de usuario, de funcionario, ¿sí? O sea, para agregar funcionarios, información de funcionarios. Tenemos un menú que en la parte de arriba tiene pues su respectivo submenú, y este menú corresponde a el menú para usuario, en donde ese usuario solamente va a colocar solamente pacientes. En el menú de administrador ya vamos a tener mucho más información. Por ejemplo, aquí en usuarios ya podemos generar usuarios, podemos generar empleados, ¿sí? Podemos, por ejemplo, crear un nuevo empleado, consultar empleado, modificar empleado, generar reportes, crear un nuevo usuario, consultar usuario, modificar usuario, ¿sí? Puedo modificar, este es un submenú que puede modificar los datos del empleado, identificación, nombre, dirección, usuario, edad, apellidos, teléfono, usuario y contraseña en caso de modificarlos. Modificar un usuario, ¿cómo vamos a modificarlo? Esto va conectado a la base de datos de aquí de localhost, ¿sí? Y esto va a venir acá, va a venir a esta base de datos, pero eso lo vamos a ver ahora si el tiempo nos alcanza, que yo sé que sí. Entonces todos esos datos junto con las fechas nos van a ingresar a esa base de datos que ya está conectada. Mira, aquí está la conexión. Aquí en reportes, pues para poder generar precisamente esos tipos de reportes,
de hacia dónde va, qué se ha ingresado, qué ha salido de esos reportes, de todo lo que se ha hecho. Tenemos un menú de usuario, ¿sí? De ingreso de nuevo usuario, pero eso está contemplado dentro de la misma aplicación. Vamos con el menú consulta de empleado y con el menú consulta usuario. En este caso podemos observar, por ejemplo, que si ejecutamos la aplicación desde acá, ¿sí? Si ejecutamos la aplicación, cierro esto acá, si ejecutamos la aplicación, ¿sí? En este caso nos va a preguntar por un usuario, nos va a preguntar por una contraseña, y si yo no coloco nada, ¿sí? No me va a dejar iniciar sesión. Si coloco datos erróneos, no me deja iniciar sesión con nada. Debo ingresar los datos correspondientes. Por ejemplo, voy a iniciar sesión con el administrador, que es admin, y la contraseña que pues está colocada aquí por el ejercicio. ¿Sí? Si inicio sesión por el lado de administrador, me va a permitir, ¿sí? estos menús. Pero si yo ingreso por el lado de usuario, Dios mío, que me alcance el tiempo porque esta aplicación gratuita solo graba 15 minutos. Mire, conexiones exitosos a la base de datos. Entonces aquí solamente si ingresamos por el menú usuario, solamente me permite ingresar usuarios y consultar usuarios, ¿sí? No me permite hacer ningún otro cambio. Ahora, si ingresamos desde administrador, que es cuando tenemos las opciones más completas, entonces tenemos, voy a ingresar para ver los menús completos. Entonces vamos aquí, si le decimos nuevo usuario, nos va a traer a este menú, ¿sí? Nos va a traer este menú. Tenemos un botón regresar, un botón registrar datos, un botón para agregar fechas. Para esto se agregó el JCalendar versión 1.4. Tenemos el botón regresar, tenemos un menú de consulta de usuario que podemos hacerlo mediante la identificación de su usuario. Tenemos, perdón, eso en cuanto a usuarios, podemos modificar un usuario, ¿sí? Primero debemos buscarlo por identificación, ya está agregado para poderlo buscar a través de identificación. Y olvidarle regresar. Y si vemos el empleado también, tenemos para registrar la información de los empleados, para consultar empleados, tenemos para modificar empleado, para generar reportes, ¿sí? En caso de que necesitemos hacer la generación de los reportes. ¿Sí? Tenemos como veníamos diciendo el menú salir, voy a mostrar aquí el de usuario que está funcionando. Por ejemplo, en este caso usuario, si le damos nuevo usuario, el menú está funcionando correctamente. Y ahora vamos a proceder a agregar información. Listo, entonces por ejemplo vamos aquí a nuevo empleado. ¿Sí? Aquí qué información nos pide la identificación. Por ejemplo, yo me puedo digamos colocar mis datos. Podemos darnos cuenta de que eso sí, apenas le damos clic al menú, ya sea de usuario o ya sea de administrador, inmediatamente nos permite conectar a la base de datos que está acá, ¿sí? Esta es la base de datos que está en localhost y puedo agregar creo que se acabó el tiempo.